Hoy vamos a hablar sobre la recta final, esa carrera final hacia el clímax. Antes de que lo hagamos, iniciemos con la palabra de oración. Padre Celestial, somos totalmente dependientes y oramos para que estés presente con tu Espíritu Santo y nos protejas en todo lo relacionado con estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo? Si vamos a Mateo capítulo 24, como lo hacemos muy frecuentemente, leemos entonces: mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, mucha gente lee estas señales y dicen: ¿sabes qué? Esto ha estado allí antes, hemos tenido terremotos antes, hemos tenido esto antes, hemos tenido falsos mesías antes. ¿Y cómo vas a determinar exactamente dónde estás en la corriente del tiempo si tomas los asuntos que se mencionan en Mateo 24? Pero debemos recordar que todos tienen que culminar exactamente al mismo tiempo. Y es sólo cuando el cuadro profético completo está en su lugar que puedes determinar realmente dónde estás en la corriente del tiempo. Así que las señales de los tiempos pueden colocarse en varias categorías y cada categoría debe llegar a buen término y deben culminar simultáneamente antes de que se pueda realizar la imagen profética completa. Ahora echemos un vistazo a estas categorías. Número 1. La ciencia ambiental física debe alcanzar una aplicación universal, no una aplicación local, universal. La decadencia moral asociada con la profecía de los últimos tiempos debe ser universal. Los enfrentamientos étnicos deben ser comunes. La imagen profética política debe llegar a buen término. La imagen profética religiosa debe cumplirse. Y finalmente, la legislación asociada con comprar y vender y la implementación de la marca de la bestia debe estar en su lugar. Eso es una tarea terriblemente difícil para que todo esto culmine simultáneamente. Es un problema de probabilidad tan grande que probablemente nunca sucedería si no fuera por la imagen profética que la profecía declaró que sucederá. Así que debemos observar estas categorías y si están todas en su lugar, entonces debemos estar seguros de que ha llegado el momento. Y mientras observamos el tema común aquí, el conflicto final ha llegado. Bien, si ese es el tema, entonces podemos suponer que todos estos parámetros están en su lugar en este momento actual. Por lo que echemos un vistazo a algunos de estos temas. Las señales ambientales físicas necesitan alcanzar una aplicación universal. Era nuestro punto. Ahora hemos leído esto antes. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, hemos tenido esto antes. Ha habido falsos mesías a lo largo de la historia. Pero debe haber declaraciones falsas en este tiempo en que estamos viviendo. Pero esta no es la única señal. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que tenemos dos características identificativas aquí: falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. En otras palabras, conflictos étnicos, hambrunas, pestilencias, terremotos en diversos lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores. Pero esos son solo algunos de los parámetros. Debemos mirar a todos los demás también.
Así que si vamos a servicio de noticias religiosas, leemos allí: el Mesías de la segunda venida ha venido para la Pascua ya en 2021. ¿No es eso maravilloso? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí todavía? Porque según las Escrituras, cuando el Señor venga por segunda vez, no será un asunto muy silencioso en algún rincón por allá. Será un evento estupendo. Habrá sonido de trompeta. Será como un relámpago visible de oriente a occidente. No tocará el suelo, y debes fijarte en todos esos parámetros. El pueblo de Dios será reunido, los muertos resucitarán, se levantarán y se encontrarán con el Señor en el aire. Nada de esto puede llegar a buen término si el Mesías ya vino y ningún ojo lo ha visto. Un artículo de Israel Hoy, de las noticias judías: rabino principal, el nombre del Mesías pronto se revelará. Por lo que uno de los rabinos más famosos de Israel dijo en un video sermón publicado en YouTube la semana pasada que el nombre del Mesías pronto será revelado. Así que parece que hay una gran emoción en el mundo. Bueno, va aún más allá. Israel Hoy, el rabino israelí, dice que ya está celebrando reuniones con el Mesías. Eso es interesante. La Biblia dice que todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué clase de Mesías es este? ¿Es este el bíblico? Bueno, no puede ser porque no está en armonía con las Escrituras. Pero el hecho es que estas cosas están sucediendo y esto fue predicho. Por lo que este rabino le dijo a las noticias del domingo de la emisora religiosa Radio 2000 que el rabino Chaim Kanivsky le dijo recientemente que él ya había estado en contacto directo con el Mesías. Estas son, de acuerdo con los criterios, manifestaciones falsas. Ahora, ¿qué pasa con las guerras y los rumores de guerras? Tenemos muchas de ellas. Está la guerra en Ucrania marcando el comienzo del nuevo orden mundial. Ahora, este artículo se publicó el 27 de marzo del 2022. En esa etapa, la guerra había estado en su apogeo durante un mes. Ahora estamos mucho más atrás en la historia. Estamos llegando al final de septiembre y todavía está en su apogeo. ¿Es así de realista? ¿Hay algo que sucede detrás de escena? ¿Es quizás un plan para introducir un nuevo orden mundial y hacer que todos participen? El conflicto también está definiendo cómo las democracias se enfrentarán futuras amenazas y conflictos. Pero ¿cuál será la base del nuevo orden? ¿Y qué valores occidentales prevalecerán? ¿Cuál será la base del nuevo orden? Este es otro artículo del 2022. También tiene unos meses. La guerra en Ucrania está creando la mayor crisis mundial de alimentos desde la Segunda Guerra Mundial, dice la ONU. Han aparecido muchos artículos sobre este tema y no solo eso. Las líneas de suministro fueron destruidas, el transporte se ha reducido, los problemas de combustible han entrado en la contienda. Así que esto es algo que se ha estado desarrollando, pero crea la posibilidad de futuras hambrunas. Así que veamos qué tiene que decir el mundo sobre este tema en particular. Europe could become the next battleground. It already is with Ukraine, but the war in Ukraine has proved to be a security nightmare for the EU. It has no option but to prepare for a wider conflict. America agrees with this assessment, so it will ramp up US forces in Europe. The UK and Germany say they will contribute too. The result is this, a massive build-up on NATO's eastern flank. We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred. And an attack on one is an attack on all, and we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory. A total deployment of 5,000 troops. Next is the United Kingdom. It will host 2 squadrons of American F-35 fighters. The third location is Spain. 2 American Navy destroyers will be moved there.
Remember, Spain already has 4 American destroyers, so now it will have a total of 6. America is deploying air defense systems too. They will be sent to Italy and Germany. But their biggest move will be in Poland. Here, the US is planning a permanent military headquarters. The 5th Army Corps of the US military will be stationed in Poland. This is a combat force. The focus here is on 8 countries: Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria. Now, NATO has a strong presence across this region. How many troops are we talking about? At least 324,000 soldiers, 324,000 soldiers. These are soldiers of the host country and allied nations, meaning these are NATO forces, plus their air defense equipment. So NATO now has some serious firepower on its eastern flank. It is a means to protect their own interests, that is, with the hands of Ukrainians and the Ukrainian people. NATO members and leading NATO countries simply want to assert themselves, further assert their role in the world, confirm the leadership of their hegemony in the trust sense of the word, their imperial ambitions. What would a Russian mirror deployment mean? More missiles, more warships, even nuclear weapons. Russia may have made the NATO stronger, but Putin will not shy away from sending a message. This conflict is only intensifying. ¿No es interesante que la Biblia diga guerras y rumores de guerras? Ahora, sea que estos son eventos planeados o si son eventos reales, es en realidad irrelevante. La pregunta es hacia dónde conduce. Y si conduce a esas cosas que la Biblia ha predicho, una hambruna universal y todos estos problemas asociados con esta crisis, podemos ver cómo las cosas se están intensificando. Y entonces también tienes otros problemas, como el informe del Guardián en julio de que la humanidad se enfrenta al suicidio colectivo por la crisis climática, advierte el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Dijo a los ministros de 40 países durante las reuniones para discutir la crisis climática el lunes. La mitad de la humanidad está en la zona de peligro por inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios. Ninguna nación es inmune, pero aún continuamos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Así que tenemos que deshacernos de todos los combustibles fósiles y se desarrolla una crisis con Ucrania y el suministro de gas y todos estos problemas, creando más y más problemas, creando un tiempo como nunca antes a escala universal. Habla de incendios forestales que están causando estragos y todas estas calamidades ambientales. Y las noticias nunca son positivas, siempre negativas. Escuchemos. Extreme heat waves and forest fires have plagued France, Italy, Spain, and Portugal for weeks. The UK has recorded temperatures over 40 degrees Celsius for the first time. And rivers on the continent are drying up. In the Netherlands and Germany, the river Rhine has dropped so low that houseboats have become stranded and commercial ships can't carry full loads anymore. Our final story is about climate change. Scientists have tried explaining it for years. They've given lectures, they've published papers, but none of it has really moved our world leaders. Maybe pictures will. What you're looking at is a reservoir in Spain. 84% empty. You can see the paddle boats and water slides abandoned nearby. Aquatic life driven to death. The reason? Climate change. Spain had its hottest July since 1961. Some parts of the Iberian Peninsula are at their driest in 1,200 years. Let that sink in. 1,200 years. Spain's medieval reservoirs, ruins of ancient villages, bathhouses and churches are facing the impact of climate change. The Iberian Peninsula is reeling under one of its driest seasons in 1,200 years, putting further strain on Europe's largest network of dammed reservoirs. If this is not an emergency, I don't know what is. The pictures, the data, the testimonies, all of them hint at a climate emergency in Europe. It is not some distant threat anymore. It is very much here. And as we prepare to enter the winter season, more questions remain. Yes, the heat will disappear, but what climatic shock will winter behold?
China says it will try to protect its grain harvest from intense drought by using chemicals to generate rain. The country is in the midst of a severe water shortage after its hottest and driest summer since the government began recording rainfall 61 years ago. But can China or anyone really change the weather? Firing rockets into the clouds and hoping for rain. These meteorology workers in China's Hubei province are participating in a 3-month project, hoping to save this year's grain harvest. People around the world have been trying to seed clouds for decades. Así que como vemos, las noticias nunca son positivas. Según los medios, incluso los medios alternativos, todo está empeorando cada vez más. Luego tienes declaraciones generales como el tiempo más caluroso registrado en Europa, algunas áreas en Gran Bretaña más de 40 grados centígrados. ¿Es este realmente el caso? ¿O es esta exageración que se está difundiendo por el mundo? Escuchemos este artículo de Sky News sobre la Gran Barrera de Coral y todas las noticias negativas que han surgido en los últimos años. ¿Es realmente cierto? Now, you'd think that anyone who genuinely cares about the environment would be absolutely thrilled about the fact that 2/3 of the Great Barrier Reef have shown the largest amount of coral cover in 36 years. Surely they would be happy about this outcome after all the doom and gloom predictions of the reef dying. But no, the media is desperately looking for any reason to present this as bad news. They're even fact-checking memes, mocking the persistently wrong climate predictions we've all seen over the past 20 to 30 years. I retweeted this meme and posted it on Instagram with this simple question: have the climate catastrophists ever got a prediction right? Well, you would not believe what happened next. I got this absurd fact check inverted commas, claiming the meme appears to downplay the damage climate change can cause coral reefs by comparing two tweets. Of course, this activist article posing as a fact check did not have a byline. The cowards pushing this nonsense just want to scare the social media sites to not even allow any dissent, not even if it's a joke. So let's get a man who is an actual scientist and who puts his name to his work. He's a marine physicist and author, Peter Ridd. Thank you so much for joining me tonight. Tell me, what's your reaction to the media reporting of the data from the official long-term monitoring program of the reef showing massive growth in coral cover? Well, that wasn't a fact check, that was a fact twist. And really all they said when you actually read it is you've just got to believe the experts. The experts still say that the reef is doomed. And the reason that they sort of managed to get to was because now we've got too much this supposedly fast-growing corals that takes 5 to 10 years to grow. And they sort of ignore the fact that they've been telling us we've had 4 massive bleaching events in the last 6 years. And this is the sort of coral that's grown back. And that now, because we've got too much of this coral, we're now even more susceptible to the climate change like we've had in the last 5 or 6 years. So there's a sort of circular argument here that just doesn't work. Así que aquí vemos lo contrario de lo que la propaganda dice en realidad. Ahora debemos recordar que los modelos que usaron se basan exactamente en esos modelos. Y hay unos 80 modelos que usan para predecir el cambio climático y todos caen dentro de este grupo aquí con esta línea roja que indica la media. Todos ellos se basan en modelos, no se basan en la realidad. La línea azul aquí abajo es lo que realmente se basa en la realidad. Y vemos, si retrocedemos en la historia, esta es la hora actual, entonces hemos tenido picos en el pasado muy similares a los que tenemos hoy. Así que de hecho hay muchos científicos, de hecho miles de científicos que niegan la historia que comúnmente se cuenta en los medios de comunicación. Estamos llegando a un punto en el que algo de esto es tan vergonzoso que casi quieren hacer que sea ilegal ser un negacionista del cambio climático.
Pero independientemente de los datos que surjan, este impulso continúa y debe haber una agenda detrás de esto y lo veremos en una etapa posterior. Así que aquí hay un artículo que afirma que las revistas médicas advirtieron a los líderes mundiales que no esperaran hasta que termine el COVID-19 para abordar la crisis climática, llamándola la mayor amenaza para la salud pública mundial. Ahora es el momento de actuar. Necesitamos tener una legislación universal con respecto al cambio climático. El New York Post dijo: prepárense para los bloqueos de emergencia por cambio climático. Así que entraremos en una crisis climática, será un código rojo y tendremos bloqueos. Entonces, ¿qué es exactamente todo esto? Aquí hay un artículo que dice que Europa tiene una ola de calor y los eventos al aire libre están prohibidos en partes de Francia. En otras palabras, lo que están haciendo es que ya están aplicando bloqueos y afirmando que esta es la temporada más calurosa que ha tenido Europa y usándola como ejemplo. Es interesante si retrocedes en la historia y miras los informes de los periódicos antiguos y verás que Inglaterra y Europa han tenido olas de calor incluso más altas que las que tenemos hoy. Así que definitivamente esto no es el cambio climático, sino algo que ocurre de forma regular. También está la desertificación, este periodo seco, el peor registrado según muchas fuentes. Si retrocedes incluso a los 1700, hay registros de periodos de sequía mucho mayores que los que tenemos hoy en día, por lo que este asunto del cambio climático ha estado presente todo el tiempo. Pero tenemos que mover el mundo en una dirección particular y tenemos que hacer un gran reinicio y todos deben estar a bordo. Y es interesante que el Foro Económico Mundial y los poderes políticos del mundo deben unirse en una asociación para garantizar que todos estén a bordo. Así que escuchemos esta alianza entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 Agenda. Ahora, hay una cosa que debemos recordar. Cuando el mundo económico y la industria forman una alianza con los gobiernos del mundo, eso es fascismo, porque la definición de fascismo es gobierno e industria en asociación por la comunidad. Esa es la base del fascismo y es la forma preferida de gobierno de la orden de los jesuitas. Así que el mundo se mueve en una dirección muy interesante. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader, but... Cuando miras lo que está diciendo, básicamente está diciendo que los líderes políticos mundiales están en la bolsa y está mencionando a los que están a la izquierda del espectro. ¿Qué pasa con los que se inclinan hacia la derecha del espectro, como Donald Trump, por ejemplo? ¿Va a haber alguna diferencia si uno u otro tiene éxito en ganar las elecciones? Echemos un vistazo. Mr. President,
What is your message to the senators at your trial this morning? With your trial now getting underway, why is it better to be here in Davos than in Washington, D.C.? Well, we're here meeting with world leaders, the biggest, most important people in the world, and we're bringing back tremendous business in the United States, and they're all here to see. I'll be making a speech, and then we'll be leaving shortly. But I think it's very important. The other's just a hoax. It's the witch hunt that's been going on for years, and frankly, it's disgraceful. But we look forward to being here. Klaus has done a fantastic job. And again, we're meeting with the biggest companies in the world, the biggest businesses in the world, and world leaders, all for the benefit of the United States. We look forward to the meetings. Why not have witnesses this Is Greta right on climate change, Mr. President? Well, I'm a big believer in the environment. The environment to me is very important. En otras palabras, nada cambiará, porque este gobierno y la industria en asociación para la comunidad se llevará a cabo independientemente de quién gobierne, y el cambio climático permanecerá en la agenda. ¿Y qué pasa con todos los demás países? Esto tiene que ser un problema universal. Bueno, en Sudáfrica, Ramaphosa se unió al llamado urgente de la Organización Mundial de la Salud por el Tratado de Pandemia Global. Es un tratado que se firma junto con las Naciones Unidas, que le dará a las Naciones Unidas el poder de anular cualquier nación individual y convertir algo en ley internacional. Si miramos en la parte inferior de esta pantalla, veremos que si el nuevo Tratado Pandémico Internacional se ratifica, Ramaphosa otorgará la enorme jurisdicción sobre la atención médica de los ciudadanos privados, así como la soberanía de Sudáfrica al Organismo Mundial de Salud. Esto ya se ha hecho, ha sido firmado por las principales naciones del mundo y ya tenemos un control centralizado. Así que el mundo debe reorganizarse, debemos eliminar lo viejo y reconstruir con algo mejor, que ellos llaman reconstruir mejor. Build back better. To build back better or whatever. And build back better. To build back better. Build back from this global pandemic. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back better. Build back better. Building back better. Build back better. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Así que básicamente, como escuchamos de la boca de Klaus Schwab, reconstruir mejor es el gran reinicio. Ahora, cuando hablamos de un gran reinicio, no se trata solo de realinear, sino de reconstruir mejor, lo que significa que debes destruir lo viejo para generar lo nuevo. Y esto nos da una pequeña idea en cuanto a por qué el mundo está pasando por esta llamada crisis energética. Esta caricatura política básicamente dice todo. Vuelve a conectar mejor, que se detenga los suministros de petróleo. Eso causará dolor, causará problemas económicos, causará dificultades, pero tenemos que hacerlo por el bien del cambio climático, es lo que ellos dicen. Así que en un país como Sudáfrica, donde vivo, hay cortes de energía constantes, apagones constantes como resultado de la falla de las infraestructuras y su reemplazo, por supuesto, con alternativas verdes. Ahora me pregunto, ¿por qué miles y miles de camiones cargados de carbón se transportan a las fronteras y los puertos del sur de África para ser enviados a otras áreas del mundo, en particular a China? ¿Por qué es necesario que una nación experimente esta dificultad mientras la otra absorbe lo que podría haber sido utilizado en este continente? ¿Hay un plan universal? So what is Europe doing to stave off the crisis? It is slashing energy consumption.
Germany has switched off street lights. France has banned illuminated billboards. Italy has extended the life of coal power plants. Spain has limited air conditioning at airports. Germany is undertaking a raft of measures. They include a ban on heating private swimming pools, a ban on heating at some public buildings, lowering the minimum office temperature to 19 degrees Celsius, and switching off most street lights. Same story in France. In Italy, where elections are due in September, the authorities are treading carefully. Their energy savings plan includes steps like extending the life of coal plants, temporarily halting work at factories, and shortening heating hours at workplaces. In Spain, which is not as dependent on Russian energy supplies, the reserves are being safeguarded in case the war spills over. These 4 countries are not alone. They're joined by several others in reducing energy consumption, like Switzerland, Finland, Sweden, Denmark, the Netherlands, Austria, and Greece. Así que lo que estamos viendo universalmente es que esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. No es solo un problema de los países del tercer mundo que no pueden mantener su infraestructura. Este es un problema universal. Y este es un problema universal que puede conducir a esos mismos criterios que la Biblia explica tan claramente. Así que además de todos estos problemas ambientales de los que habla la Biblia, que deben ser universales, y vemos que lo son, también están los temas de la decadencia moral, asociada con las profecías del tiempo del fin, que deben ser universales. La Biblia habla de cómo fue en el tiempo de Noé, la Biblia habla de cómo fue en el tiempo de Lot, y si estudias esa historia, verás qué tipo de decadencia moral se asoció con esas historias bíblicas. En California, la ley ahora multaría a las tiendas departamentales con $1,000 por separar los juguetes por género. Ya no sabemos qué significa género, aunque en la Biblia dice claramente que Dios los creó hombre y mujer. Ahora, esas definiciones son sangre. Es otro artículo, triple pareja gay poliamorosa, con niños, dice que no es gran cosa que sus hijos tengan 3 papás. Todo vale, todo se vuelve la norma. CBN News informa que se justifica y excusa la intención de matar a un bebé. La Asamblea del Estado de California aprueba el proyecto de ley modificada de infanticidio. La lucha no ha terminado. Así que esta es solo una situación increíble que tenemos en el mundo. La vida humana puede ser terminada por capricho de una persona, independientemente de la situación. Este es un videoclip interesante que usa una terminología completamente nueva para el mundo. But the other important financial question is if the birthing parent is able to travel and if they work for the right company and are seeking an abortion, more individuals we're seeing are going to need to rely on their employer, right, for that financial support to carry that out. Now, for example, Dick's Sporting Goods is now telling us they're promising $4,000 for any employee or family member on their insurance plan to access an abortion. And there's a long list of companies that are doing the same thing. You've got Levi's and Starbucks, Yelp, JP Morgan, and many others. But the point here is, Katie, is that these benefits are provided because these companies are willing to do it not just because of their philosophy as a corporation, but because it makes financial sense for them. The real challenge is going to be for the smaller companies that can't afford to do this. And for the employees of those companies that are unable to get access that way. And so there's going to be a tale of 2 worlds. If you work for a Fortune 500 company in America today, you very well may get this type of health care as a benefit. Smaller companies may not. I believe that eliminating the right of women to make decisions
about when and whether to have children would have very damaging effects on the economy and would set women back decades. Así que me parece que ya no hay tal cosa como una madre, porque no sabemos y ni siquiera el sistema legal parece saber que es una mujer. Así que ahora estamos hablando de padres biológicos. Ahora, mi pregunta es bastante simple. ¿No se ha puesto el mundo al revés? ¿No se ha movido de lo sublime a lo ridículo? Aquí es donde estamos en la corriente del tiempo. Así que si incluso esas líneas se han desdibujado, entonces una muy importante señal bíblica se ha hecho realidad. No tenemos que hablar demasiado sobre los enfrentamientos étnicos que deben ser comunes en el mundo. Durante 5 meses los manifestantes de Black Lives Matter destrozaron las ciudades estadounidenses después de las elecciones. Las cosas pueden empeorar. La tensión racial está en todas partes. Y escuché algunos de los discursos que están en internet con respecto a este tema, y de ambos lados parece que no hay un compromiso lógico al que se pueda llegar en la mente de los hombres. La Biblia es bastante clara. De una sangre creó a toda la humanidad. Así que todas las variaciones que tenemos son variaciones que se construyeron en el acervo genético de la humanidad. Y todos somos básicamente uno en Cristo. Así que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos convertimos en hermanos y hermanas, no importa a qué grupo étnico pertenezcamos. Pero la humanidad tiene dificultades para procesar este pensamiento. Si observamos el conflicto étnico en todo el mundo, podemos ver que es bastante extenso. Así que si miramos este artículo aquí de britannica.com, dice que el conflicto étnico es una de las principales amenazas para la paz internacional, y los conflictos de seguridad en los Balcanes, Ruanda, Chechenia, Irak, Indonesia, Sri Lanka, India, Darfur, así como en Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, todos estos son comunes en el siglo XX. Y la Biblia dice etnos contra etnos, por lo que es otra señal que se coloca en su lugar exactamente en el marco de tiempo correcto. La imagen profética política debe dar sus frutos antes de que podamos decir que estamos realmente en los últimos tiempos. Ahora la Biblia habla de la herida mortal de la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Todos los reformadores habían considerado, según el criterio, que esta bestia no era otra que el sistema católico romano, que había recibido la herida mortal cuando le quitaron el poder político en 1798, pero luego volvió a él en 1929 cuando Mussolini restableció algunos de los estados pontificios. Y de ahí en adelante la herida fue sanando hasta que todo el mundo recibió la mentalidad del sistema. Y aquí es donde nos dirigimos. Lo que estamos viendo en los medios no es nada menos que propaganda que infunde en las mentes de las personas la mentalidad de la bestia. Y el poder controlador detrás de todo es el sistema romano. Es por eso que vemos al Papa al frente de todos estos problemas, ya sean políticos, ya sean religiosos, ya sean ambientales. El Papa está a la vanguardia de todos estos temas, inculcando a través de la propaganda implacable, utilizando los medios de comunicación, utilizando los medios de noticias, utilizando el teatro jesuita de Hollywood para inculcar estos conceptos en la mente. Así que la imagen de la profecía política debe llegar a buen término. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, 1798. La herida mortal fue curada y consiguió su poder político de vuelta.
Era otra vez un sistema de bestias, que es un sistema político, y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Y luego vi a esta otra bestia que salía de la tierra, que tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Sabemos estos versículos y sabemos a qué se refieren. Así que tenemos 2 poderes políticos que básicamente están empujando al mundo en una dirección. Uno es la primera bestia del sistema católico romano y el otro es otro poder que tiene suficiente influencia para mover el mundo en una dirección particular, que rendirá homenaje a la primera bestia. Y solo hay un poder que califica en el mundo, y ese es los Estados Unidos de América. Y este poder ejercerá todo el poder de la primera bestia ante ella. Iglesia y Estado al unísono, trabajando para hacer cumplir la mentalidad y las doctrinas de la primera bestia. Todo el poder de la primera bestia y hacer que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, deben obedecerla antes que a la palabra de Dios. Hace grandes maravillas y hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres y engaña a los que moran en la tierra por medio de esos milagros. Así que aquí está este poder obrador de milagros. Es un sistema religioso, así como un sistema político. Y eso es exactamente lo que era Roma en la Edad Media. Y obligará a todos los que moran en la tierra a hacer una imagen de la bestia. En otras palabras, a convertirse en algo como ella. Es Iglesia y Estado unidos. Ahora, si miramos esta palabra en Apocalipsis capítulo 13, se maravilló tras la bestia, significa por implicación, de acuerdo con la concordancia, admirar, tener admiración por, maravillarse, asombrarse por. Y esto es exactamente lo que los medios de comunicación en el mundo están haciendo. Y si escuchas a los medios, sabrás que están manipulados. Porque todos los medios de comunicación, como hemos mostrado en estos videos, repiten las mismas frases una y otra vez. Es un control mental. Cualquiera que discrepe es censurado, ya sea en Google, ya sea en YouTube, sin importar dónde. Y todos estos directores ejecutivos de estas megacorporaciones y medios de comunicación han estado en el Vaticano para recibir sus instrucciones. Si vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, leemos: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En otras palabras, ella controla muchas naciones, con la cual los reyes de la tierra, plural, han cometido fornicación, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que los habitantes del mundo han sido emborrachados por esta falsa doctrina que ha sido vertida en ellos por el constante bombardeo de los medios de comunicación. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Ahora, eso debe incluir a Rusia, eso debe incluir a China, eso debe incluir la llamada división entre el este y el oeste. Y por lo tanto, si observamos este poder, el poder de la bestia, podemos ver a los expresidentes estadounidenses conservadores, podemos ver a Putin, podemos ver a Francia, Alemania, los actuales presidentes de Estados Unidos, todos están asociados con este sistema. Si miramos a los grandes ejecutivos del mundo, Tim Cook, CEO de Apple, si miramos a Mark Zuckerberg, si miramos a Kevin Systrom de Instagram, ¿por qué es necesario que asistan todas estas personas a reuniones con el Vaticano y con el Papa?
¿Es porque esta agenda está muy bien planeada? Mira al líder religioso Kevin Copeland, Rick Warren o la Federación Luterana Mundial. Todos van exactamente a la misma fuente. Incluso Elon Musk rompe el silencio de Twitter para publicar fotos de él y sus 4 hijos con el Papa Francisco, vestidos de negro, por supuesto, como es su costumbre. ¿Qué están haciendo todos esos directores ejecutivos de estas megacorporaciones en el Vaticano? Así que la imagen política ha llegado a buen término. El mundo entero está maravillado detrás de la bestia y recibiendo sus instrucciones en cuanto a cómo promover esta información de la bestia. Por supuesto que la imagen profética religiosa también debe llegar a buen término. Esto significa que los hijos deben regresar a la madre. En otras palabras, la reforma ha terminado. Esto ya se informó hace algunos años. Según el Catholic Herald, el Papa ha declarado que el plan de Dios es unir a toda la humanidad, dice el Papa. Bueno, ¿quieres unir a toda la humanidad en base a qué? ¿Verdad o error? El universo católico, la búsqueda por la unidad de los cristianos está progresando, dice el Papa, con motivo del 25 aniversario de la encíclica de San Juan Pablo II sobre la unidad de los cristianos. El Papa Francisco dice que comparte la impaciencia saludable de aquellos que creen que se puede hacer más, pero también insistió que los cristianos deben estar agradecidos por el progreso logrado. Ahora, lo que es fascinante es que cuando el Papa estaba en Kazajstán ahora y llegaron a este acuerdo de fraternidad, que ellos dijeron que no debería haber proselitismo, no debería haber más evangelización, porque Dios quiso que todas estas religiones vinieran al mundo. Y si sus credos están en desacuerdo entre sí, eso no importa en absoluto, según este sistema. Así que básicamente lo que vemos es una reducción de un mandato que Jesucristo dio a sus discípulos: evangelizar al mundo entero. Así que todo vale. Este es un video del Papa en su reciente visita a Canadá, donde fue a disculparse por los excesos que se habían cometido en niños inocentes. Aprovechó la oportunidad para impulsar el tema ambiental. Bless all those who will enter into this water and use it. Protect them in their daily journey to you and in their service to others and the care of all creation. Father, by the sin of the Holy Sprinkling, the remembrance of our rebirth from water of the Spirit, as we await new heavens and new earth. Si todas las fraternidades y todos los sistemas religiosos y credos son todos queridos por Dios, independientemente de a dónde conduzcan o lo que enseñen, o si están en desacuerdo entre sí, todo eso debe ser dejado de lado y debemos vivir en armonía. Ahora, no tengo ningún problema con vivir en armonía, pero el hecho es que la verdad no se puede negar. La Biblia dice que solo hay un camino al cielo. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo.
Y si los sistemas religiosos excluyen a Jesucristo, entonces tenemos un problema, porque Jesucristo fue plenamente Dios. Jesucristo vino a este mundo a reconciliar a la humanidad con la divinidad. Vino a esta tierra a plantar su cruz entre la humanidad y la divinidad, alcanzando con un brazo y agarrando la mano de la divinidad y con su otro brazo tomando la mano de la humanidad y uniéndolos de nuevo. Así que la fraternidad humana, que se basa en cualquier otro modo de salvación, no puede ser el camino bíblico. Entonces, ¿a qué se ha reducido el Evangelio? Se ha reducido a un evangelio social. No queda nada. Podemos repartir suministros a los menos afortunados, pero no podemos orar unidos a la divinidad en el único nombre que lo hace posible. Por lo tanto, debe haber desacuerdos. La casa de la familia abrahámica en Abu Dhabi está por abrir en 2022. El tiempo ha llegado en que todas las religiones deben fusionarse y estar en fraternidad a costa de la verdad. Por otro lado, Crocs informa que si Biden quiere sanar a Estados Unidos, necesitará su iglesia, necesitará la Iglesia Católica Romana, necesitará una brújula moral. Entonces la iglesia y el Estado deben unirse ahora. Cuando eso suceda, entonces la legislación asociada con la compra y venta y la implementación de la marca de la bestia también deben estar en su lugar. ¿Qué tan lejos estamos en la línea con eso? What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. So now is the time to think through, how will we solve this? And that will be part of the answer of what will the new order work like. Parece que además de lo que dijiste sobre este nuevo sistema que se va a presentar, también tenemos que ver cómo lo controlarán. Very soon people will walk around with biometric sensors on or even inside their bodies and will allow Google or Facebook or the Chinese government or whoever to constantly monitor what's happening inside my body. The whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We have the technology to hack human beings on a massive scale. New surveillance technologies that are now deployed just to deal with this coronavirus outbreak. When it's over, some governments may say, yes, but there is a second wave of corona coming, so we have to be prepared. And there is Ebola, and there is also regular flu. Why not protect people against that too with this new surveillance system? So the tendency would be to prolong it indefinitely. Also, it's the moment when surveillance goes really under the skin. Governments are now not just interested in where we go and who we meet.
but even in what's happening inside our bodies. Piensa en la arrogancia de la humanidad. Cómo ellos desean controlar todos los aspectos. La Biblia dice ricos, pobres, independientemente de lo alto o lo bajo, todos tendrán que conformarse con la marca de la bestia. El Foro Económico Mundial publica un artículo llamando a la censura global usando inteligencia artificial e inteligencia humana. El mundo está listo para implementar las mismas cosas que la Biblia dice que sucederían. Is the European Union on its way to becoming a surveillance society like China? The European Digital Identity. This cheery introduction to the EU's upcoming digital identity program tells citizens that it will make their lives easier while keeping them safer online. It's already under attack in the European Parliament as something that would be ripe for government abuse. One of its chief critics, European Parliament member Christian Turres, was born in communist Romania and has long been warning of the EU's so-called Chinification. Clearly, we are witnessing right now the Chinification of Europe, because we see what is happening in China right now with the social credit score, where the government is monitoring and surveilling all the people from the beginning to end. This is what makes the difference between a tyranny and democracy. When you know everything about what your government does, that's democracy. When the government knows everything about you, that is tyranny. Ahora, ¿soy solo yo quien habla acerca de estos asuntos? ¿O hay otros que ven exactamente la misma escritura en la pared? Aquí está Malcolm Roberts, un político en Australia. Escuchemos lo que tiene que decir sobre el tema. Billionaire globalist corporations will own everything: homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. Very soon, government will tell our farmers what they can grow and punish Australian consumers if they buy the wrong things. This has already started, with frightening reforms scheduled for Australian agriculture. The dream of micromanaging individual carbon emissions hinges on the soon-to-be-passed so-called Trusted Digital Identity Bill. It is only through the relentless digital stalking of citizens that the Liberal Nationals government can micromanage purchasing choices. Australian banks have already shown a keen interest in the Trusted Digital Identity Bill, saying it will, quote, allow them to create a rich view of their customers. These are the same banks that already list climate risk as a means to deny loans. Así que mi pregunta, ¿están todos los parámetros que discutimos al principio, están todos listos para implementarse exactamente al mismo tiempo? Es decir, ahora o en un futuro muy cercano. NBC News informa que las grandes empresas toman alas cuando los líderes de las principales empresas estadounidenses se asocian con el Papa Francisco. El capitalismo se reunió con el catolicismo el martes cuando algunos de los líderes empresariales más grandes del mundo anunciaron una nueva asociación con el Papa. La pregunta es si el tablero de ajedrez está establecido para los eventos finales. ¿Ha llegado el conflicto final? El Papa Francisco ha autorizado las escuchas telefónicas en la investigación del escándalo financiero. El papado no está por encima de este tipo de guerra electrónica contra la humanidad, y el Papa no tiene escrúpulos morales para provocar escuchas telefónicas.
En el pasado, si los presidentes de los Estados Unidos lo hicieron, fue un gran escándalo que condujo a juicios políticos. Pero el mundo es un lugar cambiado hoy. Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, estos versículos bíblicos son tan poderosos. Y estas hechicerías, por supuesto, son la palabra farmaquía, que está estrechamente asociada con el Vaticano, porque el Vaticano también tiene un brazo derecho del Evangelio, es decir, un mensaje de salud que se basa en la farmaquía y no en los principios que encontramos en las Escrituras. Así que si queremos resumir algunos de los temas relacionados con el cambio climático, aquí está la revista América, que por supuesto es el diario jesuita, y hace la pregunta: COP26 no fue lo suficientemente lejos. Es hora de adoptar el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático. En otras palabras, no quieren simplemente un tema político, quieren que se le adjunte una connotación religiosa. Ahora, ¿cómo se implementará esto? ¿Y cómo afectará la adoración de la primera bestia? La Biblia es muy clara. Se trata de la marca de la bestia. Y la bestia nos lo ha dicho. El catolicismo romano nos ha dicho cuál es su marca. Dice que la marca de su poder eclesiástico es que transfirió el sábado al domingo. Ahora, por la simple transferencia ha reclamado autoridad sobre la ley de Dios y la palabra de Dios, por encima de la palabra de Dios, por lo que es un tema de autoridad. Y la Biblia advierte que si reconocemos la autoridad contraria a la Biblia de este poder, entonces entraremos en conflicto con Dios y su palabra. Entonces, es hora de tomar el enfoque del Papa Francisco al cambio climático en serio. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica cuando se implementa Laudato Si? Laudato Si tiene una connotación religiosa y tiene firmemente el asunto del domingo en él. Entonces, el domingo es para la oración, no para comprar, dice el gobierno polaco. Esto fue el 27 de agosto del 2022. Entonces, las naciones quieren tomar en serio la introducción de la legislación dominical. Las iglesias juntas. Entonces, las iglesias querían un domingo climático. Ahora, esto fue un evento único, pero ¿se expandirá a un evento semanal? UCA News nos dice que Francisco es un papa quien salva la creación. Cuando vemos desastres ecológicos causados por el cambio climático, debemos prestar atención al llamado del Papa Francisco para salvar el planeta. No se puede negar el hecho de que el mundo está siendo adoctrinado para maravillarse tras la bestia. Y la implementación de su marca es central en este tema. Se trata de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para mandar a la humanidad a obedecer? ¿Es el papado o es la palabra de Dios? Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Creo que la mesa está puesta. Creo que los últimos eventos están ante nosotros y creo que la elección que debemos hacer tendrá que hacerse ahora. O Dios es el estándar para nuestra vida y su palabra, o los credos del mundo son nuestro estándar, encabezado por el hombre de Roma.
Esa es nuestra elección, que Dios nos dé sabiduría para hacer lo correcto. Oremos. Padre Celestial, a medida que la historia llega al clímax y la humanidad tiene que decidir la autoridad de quien quiere reconocer, ayúdalos a tomar la decisión correcta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.